Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué estás haciendo, Acocho? Acomodando las remeras porque ayer tuvimos la cochomateada y llevamos las remeritas y llevamos nuestros cuellos buff también para vender. En el video anterior le mostramos todo lo que fue el primer día, la despedida, lo que fue iniciar este viaje, esos primeros kilómetros, esos 216 kilómetros que hicimos para poder llegar a San Miguel del Monte. Ahora nos encontramos en la casa de nuestros grandes amigos Lori y Tavo, que ellos no están porque están en el sur, están recorriendo también, ellos son viajeros, entonces les queremos agradecer porque gracias a ellos que nos brindaron ese espacio en su casa, tenemos el tiempo para organizarnos, porque salimos de Bragado con esa necesidad, teníamos que salir. Nos teníamos que ir y nos quedaron muchas cosas pendientes que vamos a aprovechar estos días para hacer esas cosas que nos faltan. Porque nos tenemos que ir. Y el siguiente destino va a ser la ciudad de Bahía Blanca. Pero antes tenemos que hacer ciertas cosas, Acocho. Como por ejemplo lo que estaba haciendo, acomodar todas estas cositas. Acomodar la parte de merchandising, que es una de las cosas que también nos va a solventar en viaje. Y tenemos que comprar algunas cositas que nosotros somos, yo qué sé, nos gusta tener, por ejemplo, las camperas en estos estuches, que es más práctico. Y nos pasó que el calzado no hicimos tiempo a hacerlo, así que hoy vamos a ver si por ahí vamos a comprar unas cositas para hacerle el tema del calzado, unos abrojos. Acá nos hicimos una lista de todas las cosas que tenemos que tratar de hacer hoy o mañana. Tenemos que ir a una mercería en busca de tela, tenemos que comprar coser, abrojos, buscar una costurera que nos pueda hacer un par de cositas, como también tenemos que hacerle unas cosas de mecánica a la IBR. Eso por juntarme con gatos. Con gatos, vos podés creer. Remera negra, vos se te ocurre. Terrible tormenta pasó ayer por acá. Y ahora increíble es el clima, el solcito que hay, pero todavía está el ambiente fresquito, porque como todavía no secó del todo, se siente ese fresquito, ese viento fresco. Está fresquito y no hay humedad, que no es menos importante porque se te hace un pegote bárbaro. Acá tenés que doblar a la derecha. A la derecha. Las calles son súper finitas. Y acá de vuelta a la derecha. Metálicos tendrían que ser. No pudimos encontrar lo que buscamos, que es una hebilla metálica, que es con lo que atamos los bolsos estanco arriba de las maletas. Ah, acá está la YPF. Ah, está bien, entonces está el centro. ¿Para dónde? No, acá no es el centro. Encontramos el centro, Acocho. Estamos en la plaza principal. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Alguna mercería por acá tienen idea? Sí. Pero para allá. Estás. Bien. Tengo una consulta de estos ganchitos pasadores, pero de metal, ¿tenés? ¿Qué conseguiste? Ah, joya. ¿Esto? Sí, vamos a probarlo. Sí, el tema es que se aguanten la... Hay que ver si vuelve o no vuelve. Yo tengo un cuaderno común, color y así. Conseguimos el cuaderno, no conseguimos el mapa. En la librería es raro, pero creo que en la mayoría... Sí, ya me ve. Creo que en la mayoría de las librerías no tienen los mapas cuando vos abrís el mapa de todas las rutas de Argentina o de las provincias. Pareciera que solamente se consiguen en las estaciones de servicio. Eso vamos a ir directamente a una estación de servicio o lo compraremos después en Bahía Blanca, vamos a ver. Ahora vamos en busca de la Acocho. Conseguí cuaderno, no conseguí mapa. La idea de esto... No contamos nada. La idea de este cuaderno es plasmar que nosotros vamos a vivir en toda esta aventura que estamos iniciando, por ahí hacer un acocholibro. O queda como borrador. O queda como borrador y un recuerdo, no se sabe. Llena de abejorros. Miren lo que es este ceibo. Ceiba me parece, que normalmente nosotros lo conocemos como el palo borracho. Es impresionante la cantidad de flores que tiene. No había visto uno tan florecido y tan grande.
Miren qué bonita que es la parroquia que está justo enfrente de la plaza principal, como suele pasar en cada pueblo o ciudad, bien al estilo colonial. Fue construida en el año 1863 y un dato que leímos, esta parroquia fue construida en 3 lugares diferentes y acá fue el lugar definitivo que hoy en día está, que sigue acá. Ese es el arcángel Miguel. Vamos a ver. ¿Por qué habla tan bajito? Porque estamos en una iglesia. Está masacrando un demonio. ¿Lo viste? Ah, no, mira. Ah, tío, con una espada. Estamos en el Palacio Municipal, tiene una arquitectura divina, la verdad que divina. Es un palacio que se construyó en 1935. Toda la parte de abajo es más que nada dedicada a toda la atención al público, oficinas y la oficina del intendente. Y toda la parte de arriba está hecha para los actos protocolares. Y de otro lado tiene el Consejo Deliberante. Estamos nuevamente en la casa porque la verdad que la búsqueda de todas esas cositas que les fuimos mostrando nos llevó gran parte de la mañana. Y acá, como en otros lugares también, al mediodía se frena y se duerme una siestita. Entonces vinimos a aprovechar para hacer algo de comer, lavando algo de ropa. Y por este lado yo estoy aprovechando para adelantar todo el material que pueda con lo que es tema video. Nuevamente la IBR en el taller. Una de las tantas cosas que le tenemos que hacer a la IBR para seguir viaje rumbo a Bahía Blanca y rumbo a Ushuaia es cambiar la rueda delantera. Ya el Power, como ya lo conocen, no puede esperar, empieza a desarmar enseguida. Miren cómo se gastó esta cubierta a lo último mal porque teníamos los resortes jodidos adelante, no amortiguaba bien. Esta cubierta es de la marca Pirelli. Nosotros siempre antes usábamos de la marca Pirelli hasta que nos dimos cuenta que se gastan muy rápidas, son muy buenas pero se gastan muy rápidas, más que nada la trasera. Nosotros cada 3 cambios atrás es una adelante. Atrás estamos usando Rinaldi, esta es 110-80-18 y es el modelo R34 y adelante le vamos a colocar exactamente la misma marca, mismo modelo R34, pero sí con la medida original que es 275-18 si no me estoy equivocando. Acá tenemos la tela esta, que era la tela tipo rompeviento. Lo que vamos a hacer es una funda como esta. Esta funda que vamos a estar haciendo es justamente para poder tener bien organizado, como habíamos hablado hoy, las zapatillas que van a ir taca taca, la burraca, ahí para el otro lado, van a ir ahí envueltas a presión con los abrojos. Y acá tenemos el cordón que le vamos a poner. Acá le sacamos la protección esta de goma que trae acá en los rayos. Y miren cómo está la llanta. Está toda oxidada. También un montonazo. Bueno, algunas partecitas ahí quedaron, pero bueno, le entra agua. ¿Qué va a hacer? Y ahora le está pasando esto que es un convertidor de óxido. Otra cosa que le tenemos que hacer a IBR mientras esperamos que se seque ahí el antioxidante es volver a sacar el asiento. ¿Por qué tenemos que sacar el asiento? Porque yo tengo hecho esto, el bolso del tanque lo tengo agarrado con varios sunchos para hacerlo más práctico a la hora de poner y sacar. Y acá me quedó el suncho abajo y me di cuenta ahora cuando venía para acá. Acá estaba el problema, esto había quedado acá y esto tiene que quedar hacia arriba. Qué linda que son así cuando están nuevitas. Acá ya la señora me llenó el asiento de bolsos. ¿Cómo darte cuenta que llegó tu mujer? Otra cosa que le teníamos que hacer es el tema de los puños calefactables. Vamos a sacar primero el parabrisas para poder trabajar bien tranquilo porque molesta bastante el parabrisas para hacer esto. Esta es la fichita que creemos que es la que tiene el problema. La otra vez estaba un poquito sulfatada, entonces la idea sería sacarla y unirlo directamente a los cables, porque si no la otra cosa que puede ser es que acá el interruptor con el cual se encienden o se apagan sea lo que esté molestando.
Muy buenos días. Por acá editando y por esta otra parte tenemos a la señora que está con el tema costura de las cositas que compramos ayer. Habíamos comprado los ganchitos estos, que ya Cocho se lo cosiste acá como prueba, ¿no? Anteriormente teníamos esto. Esto lo que pasa que con la intemperie y todo se terminan cortando. Se le diera conseguir tipo una hebilla de esta, o sea, esta metálica. De metal. Yo pensaba dejar la hebilla para que sea más práctico. Lo metés, hacemos esto y paf, hacemos un abrojo hasta acá. Y les vamos a mostrar también el sistema que era el que estábamos diciendo de la zapatilla. Lo que va a hacer el acocho es apretujarlas lo más que se pueda. Así. Y después con el abrojo, pumba. Y estas son las bolsitas que armamos. A nosotros que nos gusta llevar todo, yo que sé, más armado, más distribuido. Y aparte dentro de lo poco que tenemos, claro, dentro de lo poco que tenemos, nos gusta como el orden visual. Queda re práctico, 2 mangos, hicimos las bolsitas contenedoras y nos queda joya. Después pongo zapatilla de acocho, zapatilla mía, ojotas. Hicimos unos cuantos bolsitos. Tenemos que sacar la carpa y armarla porque hay que acomodar unos detalles, un detalle en específico que a nosotros de la carpa no nos convence, que es el mosquitero. La idea que nosotros teníamos, el mosquitero que trae es este. No está mal, pero realmente queríamos algo más grande, sin sacar esto, por supuesto. Algo un poco más grande. Entonces se nos había ocurrido con tul, la típica, mosquitero con tul. Ven, la entrada de aire en sí es muy poca. ¿Se dan cuenta lo que les digo? O sea, esto lo podés cerrar, fantástico, pero cuando vos lo abrís, queda re pequeño. Teníamos ganas de hacerle algo casero, por supuesto, que podamos tener, nos permita tener mucha más ventilación. La idea es pegarle abrojitos y abrojos al tul y así poder hacer la puerta. Esto no funca. Parecía en mi mente que estaba buena la idea, en la mente de la Cocho también, porque dijo copado, pero no. Quedan huecos, aparte de que quedan huecos, quedan mal pegados, no se termina de pegar bien. Así que este Acocho Tips no va. Muy buenos días, segundo día de intento de irnos de monte. Ayer viernes nos quisimos ir, pero la lluvia no nos dejó nada. Y hoy sábado hay mucha neblina, mucha niebla. ¡Qué humor del Totó! No les puedo explicar. Tengo una luna, miren, para poder reflejarle más o menos el humor que yo tengo, es como serían los pelos con la humedad y la flaca que tiene ahí. No me metas de ejemplo. Sí, mi pelo es muy absorbente y hoy hay 100% de humedad. Mi mal humor viene por el lado del equipaje. No sé por qué, no sé cómo, pero no me están entrando las cosas. Y son las mismas que vinieron. Es más, hay menos. Si ahí lo pueden ver. Desarmando. No entiendo el porqué. Logré armar todo, no sé qué pasó, pero bueno, es algo que me hace cambiar bastante el humor cuando no entran las cosas y vinieron. Eso es lo que me hace cambiar el humor. Pero bueno, me senté, me relajé, respiré. Yo estaba calladita porque siempre acoto lo que no hay que acotar en esos momentos. Eso es un muy buen acocho tips. Cuando viajan en parejas o van con algún compañero que le gusta opinar, silencio. Aparte, no es que solamente opinás sabiendo, opinás boludeces. Cuando pasó un auto blanco, derechito. Nos vemos dentro de poco. Nos vemos. Ruta 3, nos queda 246 kilómetros por delante para llegar a la ciudad de Tandil, pero lo vamos a hacer en 2 etapas. Vamos a hacer primero unos 80 kilómetros, vamos a hacer una frenada, un descanso, unos 100 kilómetros. Estamos más lejos de casa, Cocho, pero más cerca de esto, no sé, de vivir en ruta. Es un poquito más lejos de casa, pero ahora sería el tema cuál es nuestra casa, ¿no? Porque la que llevamos en el bolso. Los bolsos. La que llevamos en el bolso estanco, la carpa esa es nuestra casa segura y después va a variar cuando estemos en un hotel, en un hostel, en una casa. Pero la casa fija va a ser siempre la carpa. Entonces estamos cerca de nuestra casa, porque la llevamos acá a espaldita. Buen punto.
que hoy estar de vuelta en la ruta, mi cabeza, mi mente sigue siendo una montaña rusa de sensaciones. Por momentos estoy bien, por momentos estoy neutro, por momentos estoy medio bajón, pero el bajón no es a veces por el hecho de cómo voy a hacer o cómo vamos a hacer en muchas distintas situaciones, desde grabar un video, desde dónde vamos a dormir, desde cómo vamos a hacer. Yo sé que va a estar todo bien, pero es inevitable, al menos en estos primeros días, tener ese tipo de sentimiento. Lo que pasa que antes ya sabíamos cómo era la temática, ya teníamos todo armado, y esto en realidad ni siquiera tenemos armada la ruta, o sea, tenemos más o menos un objetivo que es el sur. Esto es ir aprendiendo a vivir algo nuevo todos los días, realmente todos los días. Y bueno, una de las grandes cosas que estamos aprendiendo, y en estos días lo estuvimos hablando un montón, fue tratar de manejar los tiempos. Sí. Porque uno cuando se va de vacaciones, está 24 horas de vacaciones. Nosotros ya no estamos de vacaciones, nosotros estamos viviendo en ruta, o sea que hay una parte que es laboral y una parte que es disfrute. 78 kilómetros hicimos de que salimos de monte, y la verdad fueron los primeros 78 kilómetros de nuestra vida tan caóticos. Por ahí está la flaca, le estoy dando su espacio. No está bien. Nos habían advertido de este tramo de la ruta 3 que era complicada por el tema del tránsito, pero la verdad no pensamos que iba a ser tan complicada. Hubo alrededor de 14 situaciones peligrosas, pero 2 fueron totalmente terribles, al punto de que no sé, pero creo que la flaca se puso a llorar. Una fue un micro de larga distancia de los Plusmar. Nosotros íbamos por el medio del carril, o sea, ocupando el carril que ocupa cualquier vehículo, y nos pasó literalmente a 50, 40 centímetros de la moto de gol por nuestro carril, invadiendo nuestro lado. Otra de las situaciones, pero la segunda, que fue también la que más nos pegó el susto, fue una camioneta, los famosos que andan, los Schumacher de las camionetas, también lo mismo con el colectivo, pero nos pasó, el colectivo nos habrá pasado a 90 kilómetros, pero la camioneta nos habrá pasado unos 130, 140 por nuestro carril. ¿Un poco mejor? Siento que todo esto lo tengo así, pero de lo enojada que estoy. Si digo 2 palabras van a ser puteadas, porque tengo ganas de putear nada más, lo único. Y golpear a la gente esa. Sí, estoy comiendo, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, tengo hambre. Nuevamente en la hermosa ruta 3, tramo Flores Rauch, que va a ser la siguiente paradita, Cocho, para tomar unos mates. Sí, en Raucha, por suerte, si no me equivoco, ya salimos de la ruta, que no es la ruta en sí, la ruta está perfecta, es la gente que maneja, obviamente. Nos despedimos de la ruta 3 por ahora, Cocho, porque después sí la vamos a volver a retomar, pero al menos este tramo, que fue bastante feo. Esperemos que este tramo sea un poquito más tranquila a la gente, que la gente sea un poquito más consciente. La ruta no tiene la culpa, la ruta no hace absolutamente nada. Parada técnica por 2 motivos, una baño y otra descanso de cacha, y estamos aprovechando que encontramos toda esta sombra hermosa. La ruta 30, estábamos necesitando de ese descanso de esa ruta, a pesar de que hay tráfico, es una ruta linda, que la gente se abre para pasar, no está tan cargada como la ruta 3. Nosotros podríamos haber seguido tranquilamente por la ruta 3 si vamos directamente hacia Bahía Blanca, pero como vamos para Tandil, nos desviamos por la ruta 3. Por la ruta 30, creo que dije ruta 3, un poco más relajada. Sí, no, se me pasó un poco la luna, un poco. Igual vengo así. La IBR la viene aguantando, recién llevamos, desde que inició este proyecto, esta aventura, recorrer el país, llevamos 412 kilómetros, pero tiene sus 62.000 kilómetros ya de haber andado por Bolivia, Perú, Chile y también gran parte de Argentina, pero este va a ser el viaje más largo de forma continua. Ya estamos en Rauch, estamos en busca de una despensita. Nos vinimos a la plaza a comer, no lo que nosotros queríamos hacer un sanguchito nosotros, pero la despensa que encontramos afortunadamente abierta, el señor no tenía muy buen día hoy, nosotros queríamos que nos haga un sándwich
comprar el fiambre y el pan. Mortadela. Pero no, nos dijo que tenía esto y bueno, no, la verdad, sinceramente, entre el humor del de la despensa y el cansancio que tenemos ahora nosotros porque la humedad, el calor y todo lo que venimos pasando por estos kilómetros, dijimos, sí señor, tiene razón, deme eso que es más rico. Es más rico. Es más rico. ¿Estamos convencidos? Difícil esto de andar cambiándote en una plaza pública. Pero se puede. Ahora estamos yendo para el lado de la ruta nuevamente porque acá tenemos un amigo, Darío, que trabaja en una estación de servicio y nos mandó un mensaje que estaba ahí trabajando. La idea nuestra es pasar solamente acá, pero si había la posibilidad, si está la posibilidad de poder conocer el castillo de Gaña, que lo hemos visto en tanta foto y video y hemos escuchado tanto hablar de ese castillo, por ahí ir. Ahí nos despedimos de Darío y ahí estuvimos charlando un buen rato. Le preguntamos sobre el castillo, nos dijo que sí, que el camino está bueno, debería estar bueno por el hecho de que no llovió. Acá tenemos que bajar. Estos van a ser los primeros kilómetros de tierra de la IBR. La primera prueba. Ahí dice castillo. No, mirá lo que es el cartelito. Nos dijeron que teníamos que doblar donde hay un cartelito. O sea, de la ruta esto no lo ven ni de casualidad. Rústico está, pero... demasiado rústico. Estas primeras sensaciones tengo que andar despacio porque adelante va livianita por el peso que va atrás. Lo bueno que parece que no hay arena. Si estamos yendo bien, por lógica tendría que ser por acá, pero no sé. ¿Esto es? Cerrado, dice. A ver, entra, vamos a ver. No, es gigante. Se veía por las fotos grande. ¿Qué trabajo, por favor, se tomaban? ¿Qué trabajo se tomaban antes para hacer estas bellezas y qué trabajo se toma el ser humano para destruirlo? El trabajo de herrería que hay es increíble, ¿eh? Esto es como una galería. Se puede entrar. Miren lo que son los pisos estos. No, me sorprende el estado de los pisos. Este castillo perteneció a Eugenio Vélez y fue construido en el año 1918 y en el año 1930. Entre esos años fue construido. En esa época fue una de las construcciones rurales más grandes y más lujosas. Escuchen, tiene 77 ambientes. 12 baños. Dato que me llamó la atención, que Francisco era uno de los nietos de Eustoquio Vélez, quien fue prócer de la independencia de Argentina. A mí en lo particular me hizo bien venir a encontrar este lugar, poder estar acá, recorrerlo, porque como contamos en otro video anteriormente, todavía no cae la ficha de lo que estamos haciendo, todavía seguimos como si fuera un modo vacaciones. Modos vacaciones mentalmente, pero muy relajados. Sí, sí, Por ejemplo, todo lo que hicimos. Una cosa es el humor, que lo estamos manejando bastante bien. Sí, lo estamos charlando, que eso está bueno. También está muy bueno. Sí. Hoy arrancamos medio mal, la humedad, el guardar que no entraban las cosas en la moto. Parece una tontera detrás de la pantalla, pero acá en tiempo real no, cuando no entra algo en la moto, cuando algo queda mal armado. 4 veces desarmé todo. Cuando algo no entra, cuando queda algo fuera. O cuando sobra lugar. Sí, cuando sobra lugar. Por ejemplo, ella le agarró calor y se quería poner unas calzas cortas. Las calzas cortas yo me había olvidado donde las había guardado. Y todas esas pequeñas cosas,
Y otro dilema de lo que estamos teniendo, de los tantos, es como que en este momento tenemos un abanico muy grande de posibilidades que antes no teníamos, que es poder elegir hoy, cuando estamos acá, a dónde querer ir, podemos hacer lo que querramos. Hoy, repito, mañana no sabemos qué va a pasar. Y es súper abrumante eso. Imagínense ustedes si tuvieran la oportunidad de decir, agarrar el mapa de Argentina o de otro país y decir, lo quiero recorrer, puedo recorrerlo todo. No estoy hablando de la parte económica, solamente eso, puedo recorrerlo todo. Es súper difícil poder elegir una ruta, un camino, y si a eso le sumamos un plus también lo que es la parte laboral también, que es esto, el video, lo que ustedes están viendo, y es algo que no lo estamos sabiendo manejar. No. Es más, sinceramente, vamos a Tandil, no sabemos por qué, porque dijimos Tandil y vamos Tandil. Sí, es como un montón. Deseábamos mucho esto, de poder elegir, decíamos, wow, qué lindo ir allá o acá, y agarrar y decir, me quedo, no me quedo. Y ahora que lo tenés, es difícil hacerlo. No lo podemos manejar, yo creo que con el tiempo vamos a aprender a manejar. Es más, esto les va a sonar por ahí súper raro. ¿Vamos a Ushuaia? Sí. ¿Nos vuelve loco? No, ni siquiera nos hemos sentado a buscar información de que hay en Ushuaia más de lo que todos conocemos, sí, ¿no? Del fin del mundo y un montón de cosas más. No nos está enloqueciendo eso y a veces, a mí en lo particular, me hace pensar, dudar, preguntarme si está bien o está mal. Porque no estamos sabiendo lo que va a pasar. No, porque nosotros nunca tuvimos un objetivo. Así como dicen, quiero llegar a Alaska, quiero juntar, no sé, Ushuaia con Brasil. Y así, nosotros nunca tuvimos eso. Nosotros lo que siempre dijimos es que queríamos conocer lo que no conocemos y poder disfrutar. Entonces, lo que estamos haciendo es conocer lo que no conocemos. Llegamos a Tandil. Ya se nota el vientito tandilense, ¿eh? Venía pensando cuando salimos ahí del castillo, que hablábamos de que no sabíamos qué hacer, que estábamos perdidos, y me puse a pensar, pero ¿cómo les llamamos a esto? ¿Qué nombre le pusimos? Los Acochos perdidos por Argentina. Y estamos viviendo eso. Le estamos haciendo honor al nombre. Exactamente, o sea que no está mal que nos pase eso. No, más vale que no, porque se trata, no solamente que en sí el proyecto se trata de medianamente perderlo, que es lo que hacemos sin querer habitualmente y en cada viaje. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar esa forma linda que siempre encontramos unos lugares hermosos y está muy buena la aventura que vivimos? Olvídate. Allá adelante van Chris y Nati, que son motoviajeros también, que hace no mucho los recibimos en casa. Ahora nos volvemos a encontrar y ellos nos van a estar alojando. Le vamos ranchear todo. Gente, nosotros terminamos el video acá, termina el día para nosotros acá. Le tenemos que recordar, como siempre, que los queremos muchísimo. Acocho, ¿y dónde nos estamos viendo? En un próximo video. Chau, chau, gente linda.